¿cómo están? El día de hoy quería comentarles acerca de una idea que viene rondando en mi cabeza desde hace algunos meses, en especial cuando pienso en las cosas en las que fallo, mi pecado, mis tendencias a recaer una y otra vez en cosas que sé que no son buenas, que sé que no le gustan a Dios, que sé que no me hacen bien a la larga o inmediatamente. Y bueno, sí, también cuando observo algunas situaciones de personas que sé que han tenido una transformación en Dios, que han tenido un encuentro con Él y sin embargo siguen luchando con no caer en determinadas conductas o no caer en determinado pecado. No estoy diciendo que una vez que nos convertimos a Cristo ya no vamos a luchar más con el pecado, que va a ser pan comido, porque para nada es así, la Biblia nos los evidencia. Ciertamente el cambio que hay cuando conocemos a Jesús es que ya no somos esclavos de ese pecado, ya no tenemos que decirle sí al pecado, no tenemos que decirle sí porque ya no es nuestro Señor. La Biblia dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros y de eso estoy hablando. No obstante, yo sí he notado en mi vida que cuando a veces veo que sigo cayendo en una tendencia, sigo cayendo en un comportamiento, en algún problema que tengo y una y otra vez y lo intento y oro y busco en la Biblia qué dice y trato como de inspirarme para no hacerlo más, muchas veces sigue pasando. Y esto pues yo no lo he visto solamente en mi vida, sino pues también en la vida de algunas otras personas y sin ningún ánimo de juzgarlas o de meterme en por qué están pasando esas cosas en sus vidas. Sí me lleva a pensar como Señor, ¿por qué a veces nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, una persona, qué sé yo, que tiene un encuentro contigo y que sabe que ahora tú eres la verdad y que entiende, porque les has hecho entender lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué sigue cayendo en ese pecado? Y digo, Señor, yo sé que tú eres suficiente para mí y para esa persona. O sea, ¿por qué seguimos, por ejemplo, chismeando? O por qué, qué sé yo, alguien recae, por ejemplo, en un pecado de adulterio, por decir algo. O sea, no voy a estudiar aquí ningún caso en concreto. Y muchas veces creemos que cuando estamos luchando con ese problema y oramos y ayunamos, eso es todo lo que necesitamos. Y lo cierto es que sí, eso es vital, eso es central, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para poder decir que no. Eso es lo que nos va a capacitar para no atender los deseos de nuestra carne. Pero eso no es lo único. A veces hacemos todo eso y creemos que cuando no pasa o cuando seguimos cayendo en la tentación o de repente no caemos en la tentación pero seguimos luchando como muy fuertemente con eso, decimos no, esto es una fuerza espiritual opresora que no me deja vivir tranquilo. Y lo cierto es que eso puede pasar, pero al mismo tiempo no tantas veces es así. Lo que yo he notado en mi vida y en la vida de algunas otras personas que tienen estas situaciones es que hacen todo lo que hay que hacer, lo entienden, lo comprenden, oran, etc. Pero a la hora de la verdad no nos despedimos de esos malos hábitos que nos llevan a tener la tendencia a ese comportamiento o esa conducta o ese pecado. Es decir, yo he entendido que eso no le agrada a Dios, me quiero separar de esa conducta y oro, leo la Biblia, tengo disciplinas espirituales, pero resulta que a la hora de la verdad me sigo juntando con la misma gente, me sigo ubicando en un ambiente que me hace inclinarme a esa conducta o a ese pecado o que me tienta de una manera pues significativa. O me sigo exponiendo a información, a imágenes y puedo pensar, por ejemplo, en alguien que lucha con la pornografía. Una persona que lucha con la pornografía y que ha entendido del Señor que no es algo que le agrada y que además nos hace mal, puede orar muchísimo, puede buscar a Dios mucho, puede ayunar, pueden orar por él, le pueden imponer manos, puede pasar todo. Pero si esa persona no entiende que para él o para ella estar en la computadora, qué sé yo, más de 3 horas al día es necesario, porque si no se convierte en una tentación demasiado grande y esa persona no cambia esos hábitos, no es que el poder de Dios no opere, pero es que se pone en una situación donde deja que su carne pueda tomar la decisión por él. Entonces yo creo que antes de que digamos como, ay no, es que yo realmente lo que debo tener es una opresión espiritual que no me deja salir de esta conducta o que no me deja salir de este pecado, evaluemos si nosotros realmente estamos cambiando nuestros hábitos, estamos saliendo de ese entorno o de esa situación que nos facilita al menos coquetear, ¿no?, con el pecado, por decirlo de alguna manera. Y
Y yo puedo pensar en muchas situaciones mías y le puedo poner ejemplos míos o ejemplos de otras personas. Por ejemplo, hay parejas que pueden tener un montón de problemas en el pasado, qué sé yo, de infidelidad mutua, o de que, qué sé yo. Sí, temas de infidelidad en general. Pero entonces si la mujer en esa pareja, después que conoce al Señor, después que ha entendido la fidelidad que debe guardar para su esposo, y que eso no solamente se trata de la fidelidad pues sexual, sino también de coquetear con otros hombres, etcétera, pero esa mujer continúa manteniendo todas las amistades con el sexo masculino, continúa teniendo amistades cercanas, sale sola con estos hombres, aunque no haga nada, aunque no caiga, por ejemplo, en el adulterio, se está colocando en una situación donde esos malos hábitos se siguen sembrando, y lo que se va a cosechar ahí no es necesariamente bueno. No sé si me estoy explicando bien, pero quiero ilustrarles esto con algunos pasajes que están en la Biblia. La Biblia en Mateo 7, versículo 14 dice, versículo 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha. Esto lo está diciendo Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y para mí, yo he aplicado y entendido este versículo en mi vida al entender que hacer una decisión por Cristo nunca es la decisión más fácil, nunca es lo que se va a sentir más cómodo. Hacer lo que le conviene a mi alma y a mi espíritu nunca es una puerta amplia por donde es súper fácil pasar. El camino que lleva a la vida, hacer lo correcto, cultivar hábitos correctos, nunca es lo más fácil, nunca es lo que tus deseos y tu carne te van a pedir. Si tú quieres cambiar, si yo quiero cambiar, tiene que haber un precio para ese cambio y nos tiene que costar. O sea, es que no hay de otra. Es cierto que ya fuimos perdonados y eso fue algo que hizo Jesús, que no nos pudimos ganar nosotros, pero en el tema de cambiar y de cuando yo ya entiendo, Señor, es que esto no está bien, yo tengo que sacrificar algo, porque si no, pues sería fácil entonces cambiar las conductas y todos seríamos buenos con o sin una revelación de Dios. Entonces a mí este versículo me ayudó a entender que cuando algo me cuesta debo perseverar en ello, porque probablemente de eso se trata, ese camino que me lleva a la vida. Otro versículo es Romanos 12:2, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando me pongo a pensar, esto es un versículo que nos está hablando, o sea, así podrán ver literal el camino que lleva a la vida, la voluntad de Dios, las cosas buenas que Dios tiene para ti. Y fíjense, esto es una invitación a que yo no me amolde al mundo actual, a que no piense como piensen los demás, a que no haga lo que hacen los demás. Y se los digo, y pues lo que no quiero es terminar como hablando de otras personas, y me quiero incluir porque yo también he luchado con esto, pero a mí me ha pasado que en muchos momentos siento como, bueno, quiero cambiar esto, quiero dejar de cometer este pecado, quiero dejar de criticar, o quiero dejar de ver cosas que no traen paz a mi corazón, que no edifican, pero ¿qué hago? Igual abro la computadora y empiezo, qué sé yo, a ver gente que yo probablemente sé que me va a hacer criticarla. Entonces yo caigo en mi pecado, o me pongo a ver por horas y horas Netflix y termino viendo cosas que no me edifican. Y parece un ejemplo muy tonto, pero aplica para de las cosas más graves a las cosas más sencillas. Entonces yo tengo que tomar un paso práctico para restringirme y en lo necesario apartarme de esas cosas, porque entonces si no va a ser muy difícil. Una pregunta que yo te haría a ti, si tú estás luchando con eso, así como me la he hecho a mí, es: si tú realmente cambiaste, si tú realmente estás convencido o convencida de que esa conducta no es buena, de que esa conducta no agrada a Dios, ¿qué haces todavía allí? ¿Qué haces con esos amigos? ¿Qué haces con ese grupo de gente? ¿Qué haces a altas horas de la noche en la computadora? ¿Qué haces juntándote con personas que chismean igual que tú y tú quieres cambiar? Es decir, tenemos que hacer cambios, pueden ser sutiles o cambios radicales, pero hay que renunciar a cosas. Y les repito, para mí eso es un ejemplo súper válido, pero es como la mujer que, no sé, Dios restauró su matrimonio y fue adúltera y ya no quiere adulterar, pero sigue teniendo amistades con esos hombres porque, no sé, son sus amigos de toda la vida. No, tiene que pagar un precio en ese sentido. Tenemos que sacrificar algo para asegurar
que esos hábitos no nos vayan a poner, esos viejos hábitos, no nos vayan a poner en una situación donde realmente terminamos poniéndonos como literalmente en el filo del pecado, como jugamos un poco con eso. Y yo realmente no creo que eso es lo que Dios quiera. De hecho, en Mateo 5, y bueno, es un poquito relevante el ejemplo que les acabo de dar porque aquí Jesús está hablando del adulterio, pero realmente creo que como principio bíblico aplica a muchísimas cosas. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Aquí Jesús no te está diciendo que te mutiles, por favor, no está diciendo eso, no está diciendo que literal te saques el ojo o te cortes la mano. Está diciendo que te apartes, que eches de tu vida cualquier cosa que te pueda hacer pecar. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú no eres de piedra, porque Él sabe que los deseos de la carne están ahí, que ya no se enseñorean de ti, pero que están allí. Entonces, nos está dando un consejo súper práctico. Esto no es una cosa toda esotérica que hay que comprender, es súper práctico, es aleja de ti lo que no te hace bien. Si yo, que a mí me pasa, es un caso de la vida real, a mí me cuesta el tema del chisme, a mí me cuesta no juzgar a los demás, a mí me cuesta no resentir a los demás, es una cosa con la que yo personalmente lucho y lo confieso y me avergüenza y todo, pero bueno, es con lo que yo lucho, o sea, no tengo más nada que decir. Gracias a Dios su poder se perfecciona en mi debilidad y Dios me está ayudando a ser transformada. Pero si yo lo que hago es juntarme con otra gente que sé que tiene esa tendencia y que quizá no se ha dado cuenta, yo lo que estoy haciendo es ponerme de nuevo en el filo de esa tentación y en cualquier momento voy a caer. Y allí no es un tema de que no, bueno, pero el Espíritu Santo es poderoso para guardarte. Claro que lo es, pero tú tienes una responsabilidad en esa fórmula, tú tienes libre albedrío y Dios no quiere que sea una fuerza sobrenatural absteniéndote de pecar. Quiere que tú voluntariamente digas no quiero pecar y requiere que tú digas que no voluntariamente que no quieres pecar. Y eso es como en el caso de los novios. Esos novios que te dicen, no, bueno, nosotros oramos muchísimo para que el Señor nos guarde en pureza, para no acostarnos antes del matrimonio, de verdad que oramos, el otro día ayunamos y estamos leyendo un libro. Y yo les hago la pregunta, ajá, ¿y estás evitando quedarte solo con esa persona en la casa? ¿Estás evitando irte de viaje con ese novio o novia? ¿Estás evitando pasar esos límites físicos? ¿Los establecieron? ¿Hablaron de esos límites físicos? Ah, no, realmente nos fuimos a la playa el otro día solos y bueno, eso fue un momento, una oración para que el Señor nos guardara, eso fue a punto, pero el Señor nos guardó. No, es decir, tú tienes primero, una vez que tengas obviamente la convicción de pecado y que no quieres perseverar en ese comportamiento, tienes que tomar medidas lógicas y medidas prácticas para evitar ponerte en una situación en donde surge este conflicto eterno entre tu carne y el espíritu, entre lo que quieres hacer y entre lo que sabes que debes hacer. Entonces, Jesús me encanta porque nos da consejos que son súper prácticos y fíjense que aplica el ejemplo del adulterio, el ejemplo de la fornicación, el ejemplo del chisme. Alejémonos de esas cosas que sabemos nos pueden tentar. No juguemos con eso, no es un juego. No es como, bueno, no, déjame ver a cuánto llego aquí y si veo que estoy cayendo en la tentación, que ya voy a caer, yo me pongo a orar. No, la oración y entregarle esa situación a Dios no es un juego. De hecho, cuando oramos para que Dios nos ayude a alejarnos del pecado, a dejar ese pecado, parte de nuestro compromiso al pedirle eso es, Señor, yo voy a hacer mi parte. Señor, yo, si mi ojo me es ocasión de caer, yo me lo arranco. Yo me alejo de esas personas o no me pongo en situaciones que me inviten o que me tienten en ese pecado o dejo de practicar cosas que yo sé que no son quizá el pecado en sí, pero que me pueden, es muy fácil que me hagan llegar a repetir esa conducta. Y bueno, nada, yo creo que aquí hay muchísima tela que cortar. Seguro van a tener comentarios, opiniones y cosas que añadir, pero por ahora lo voy a dejar hasta acá porque creo que compartí la idea general que les quería compartir. Espero sus comentarios, también visiten esos versículos que les dije y nos vemos en el próximo video.